Hoy vamos a conversar sobre la protección de imagen y la voz de las personas frente a la inteligencia artificial y un poco vamos a hablar también sobre la protección de qué implica proteger la marca, porque finalmente hasta la voz y la imagen termina siendo una marca. Lo vamos a conversar con Flavio Arosemena. Él es abogado, máster en Derecho de Georgetown University, dedicado al ejercicio profesional, especializado nacional e internacional del derecho de propiedad intelectual desde el 2001. Ha trabajado como especialista legal internacional en el estudio jurídico Winston & Strawn en la ciudad de New York y en la división de derechos de autor de Washington Post. Fundador también de Arosemena Burbano y Asociados, el primer estudio jurídico guayaquileño de propiedad intelectual. Tiene un sinnúmero también de otros créditos que podría compartir hoy, pero no lo vamos a hacer tanto y tan extenso porque prefiero conversar contigo, Flavio. Bienvenido, qué gusto que estés aquí en Nuestra Lupa. Muchas gracias por la invitación, un gusto grande estar aquí. Bueno, hablar de propiedad intelectual es hablar de un tema que termina siendo tal vez un poco borroso para quienes no conocemos mucho. No sé si te pasa y es común que llegan tal vez consultas y te dicen, a ver, ¿qué exactamente implica propiedad intelectual? Sí, es cierto eso, porque el término es muy amplio, es un término muy amplio. Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando también de marcas, pero de derechos de autor también y de patentes también. Es decir, todas estas creaciones del intelecto humano, del ingenio humano, que uno puede proteger a favor del creador, del autor o de la persona o empresa que invirtió en el autor o en el creador. Y entonces es un área muy dinámica, especialmente en relación a la tecnología, porque la tecnología va cambiando con los años y entonces la ley de propiedad intelectual tiene que irse adecuando también a los tiempos y han habido ya algunas revoluciones, ¿no? La anterior a la actual fue la del Internet. Esa fue una revolución importante a nivel jurídico también. Y finalmente pues se acopló el sistema a la nueva realidad del Internet y ahora tenemos todas estas plataformas legales, ¿no? Que tienen películas y música y pagan los derechos. Y ahora está pasando algo similar con la inteligencia artificial, solo que estamos en la parte inicial de la revolución. Entonces todavía estamos en la etapa de los juicios y pues los reclamos y ver qué va a pasar con la norma actual, si va a modificarse, etcétera. Pero especialmente está pasando con la imagen de las personas, la imagen y la voz de las personas, porque ya todos hemos visto lo impactante que es, ¿no? Lo que estas herramientas de inteligencia artificial pueden hacer. Realmente vivimos una época, por un lado emocionante, por un lado también da un poco de temor, porque cada vez es más difícil distinguir lo real de lo artificial, de lo que no es real. Y entonces el tema de la propiedad intelectual, del derecho de imagen y sobre la voz está cobrando una importancia que nunca ha tenido antes, porque especialmente la imagen y la voz, porque no existían antes herramientas como las actuales para simplemente manipular tu imagen y tu voz de una manera que para muchos va a ser imposible de identificar. Y por eso yo en el 2020, ya un poco sin ser adivino, digamos, lo veía un poco venir, y me fui a la asamblea, presenté una propuesta privada, una iniciativa mía personal de ley en la asamblea, me recibió una comisión, los asambleístas. Lamentablemente no es algo que ha avanzado en la asamblea. Entonces ahora que ya llegaron, que era lo que un poco a mí me preocupaba, las herramientas que hoy existen, que en el 2020 todavía no existían, estoy retomando el tema y tratando de volverlo a impulsar para ver si logramos tener lo que no tenemos hoy, porque tenemos una ley de propiedad intelectual bastante completa, pero no tenemos una ley que proteja especialmente la imagen y la voz de las personas. Hablemos de esos casos de protección de imagen y voz. Podríamos pensar que es más común verlo, por ejemplo, en redes sociales. Podríamos pensar que tal vez sucede con personas famosas que tienen mucha exposición, pero me gustaría que nos dieras casos particulares porque seguramente involucra a cualquier ciudadano que en algún momento haya aparecido en un video, en una foto o en un audio. Sí, realmente la preocupación principal es justamente lo que tú mencionas ahora de los ciudadanos comunes y corrientes, que somos la mayoría, ¿no? Que no somos personajes públicos, que no somos políticos, que no somos artistas, etcétera, y que por lo tanto tenemos un estándar de privacidad un poquito más exigente que el de una persona pues, que voluntariamente ha optado por una profesión que te expone un poco más. En todas partes del mundo, las leyes diferencian esos dos casos. Es decir, un político, un presidente del país, obviamente tiene que tolerar muchas cosas a nivel de uso de imagen, de crítica, de parodia, etcétera,
que no tiene por qué tolerar a una persona que es de vida privada, ¿no? Que no tiene... Entonces, la preocupación más bien es no tanto en los personajes públicos, porque ahí no es que no existe protección, pero digamos que la protección es mucho menor, justamente por la naturaleza de la actividad que llevan. Y porque está la libertad de expresión también de por medio, ¿no? Yo tengo que tener la libertad de criticar a mis gobernantes y de criticar a otros personajes públicos, etc. Nada de eso aplica en el caso de las personas de vida privada, normales y comunes y corrientes, sin una profesión que te exponga así. Y entonces es a ese grupo de personas, que es la inmensa mayoría de la gente, para las que estamos un poco promoviendo esta norma, porque somos los que estamos más expuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que alguien, como ya ha ocurrido, toma una de estas herramientas, ChatGPT o cualquiera de estas herramientas, manipula una fotografía tuya y hace un video y lo divulga, o tu voz la manipula para enviar un audio. Todo eso, aunque siempre ha sido ilegal, porque la Constitución nuestra lo protege desde la anterior y la actual también, no tenemos la ley que lo regule, que diga, bueno, ¿dónde vas a reclamar? ¿Cuáles son los tiempos que tienes para reclamar? ¿Cuáles son las sanciones? Nada de eso tenemos. Entonces hay un vacío, pese a que es un tema que pues obviamente es ilegal, no está regulado y por lo tanto no hay remedios legales que se llaman caminos legales de solución adecuados. Y entonces eso es un poco lo que queremos atender, esta problemática queremos atender con la ley. Entonces sí, casos son cotidianos. También está el caso de, sin utilizar la inteligencia artificial, el uso de fotografías que no han sido publicadas para que cualquiera las pueda tomar. Por ejemplo, si yo entro en una red social, que hablábamos en las redes sociales, y esa red social es privada, no está abierta al público, y yo tomo una fotografía, de alguna forma, por medio de un tercero o de alguna otra manera, tomo una fotografía y la divulgo, la publico, eso es ilegal. No puedo hacer eso, ¿no? ¿Verdad? O un audio. A mí me mandan un audio y yo ese audio que me lo mandaron a mí, lo publico o lo divulgo en un grupo de 50 personas. Todo eso es uso de imagen y de voz no autorizado e ilegal. Entonces, no es solamente el tema de la inteligencia artificial, sino cualquier uso de imagen y voz, independientemente de lo de las marcas, ¿no? Que ese es otro tema, claro, también interesante. ¿Cómo es la norma? ¿Qué contiene esa norma entonces? La norma que yo personalmente llevé a la Asamblea y he propuesto, y es la que estoy un poco motivando, es una norma que establece derechos generales para los individuos y cada uno va a tener la libertad de reclamar o no, dependiendo de lo que considere conveniente. Es decir, no es una ley controladora que va a crear una institución pública que va a controlar a las herramientas de inteligencia o al uso de la imagen. No, es una ley que va a darle derechos al individuo para que el individuo en cada caso concreto decida si quiere o no reclamar o demandar. Entonces dice la norma dónde vas a reclamar, si presentas una demanda administrativa o presentas una demanda judicial. Si en algún caso hasta puede llegar a ser un delito, dependiendo del uso de la imagen o de la voz que realicen, pero siempre enfocada en no crear más burocracia, sino más bien darle a los individuos el derecho y la libertad de escoger cuándo reclaman y cuándo no, porque habrán personas que no les importa, habrán personas que tal vez prefieren no reclamar, hay un sinnúmero de escenarios y posibilidades, ¿no? Pero sí es importante que estemos protegidos. Otra cosa clave de esa propuesta de norma, que lo incluí porque lo he experimentado en la profesión, atendiendo ciertos casos, es que no está regulado lo que puedes o no poner en un contrato de uso de imagen y voz. Entonces hay contratos muy abusivos, ¿no? Que por ejemplo dicen usar la imagen, acepto que use mi imagen por 50 años o por 100 años y no tienen que pagarme nada más y la pueden usar las veces que quieran. Esos contratos no deberían ser legales. Claro, ¿no? ¿qué significa usar imagen por 50 años? Está poco detallado el uso de la imagen. Y la imagen de hoy no es la misma que dentro de 5 o 10 años, claro, porque los canales van cambiando. Exactamente. Y también los momentos cambian. Entonces tú no puedes atar a una persona por una vida entera, ¿no? ¿Verdad? Sin darle la posibilidad de decir, oye, ya no quiero que sigas usando mi imagen, ya han pasado suficientes años, o págame más, etc. O sea, la idea es proteger, porque sí he visto muchos contratos abusivos en este sentido, que las personas aceptan, tal vez por algún momento de necesidad o porque les interesa ese contrato, pero no se dan cuenta o no hay una ley que los proteja, versus después 10 años, 15 años, 20 años, siguen atados a este contrato un poco injusto que firmaron y su imagen sigue siendo utilizada libremente. Entonces,
Ese es otro caso interesante. Lo que hablamos de las excepciones también están, la excepción del personaje público. ¿Okay? El personaje público tiene que tolerar ciertos usos a nivel de crítica, a nivel de parodia, etcétera, porque es un personaje público. ¿Puede o debe? Debe. Si eres sí, debe. ¿Por qué? Porque el personaje público, especialmente si es una persona que trabaja en el Estado, tiene que tener tolerancia a las críticas, porque es una persona que está ahí representándonos a todos y es parte del gobierno. Y entonces, si es que no damos o no incluimos esa excepción, puede usar estas leyes para censurar la crítica, para censurar el comentario. Y obviamente se estima en todas partes del mundo realmente, digamos, los países libres, se estima que el mal menor es esta excepción, de decir, ok, sí, te va a tocar aguantar bromas de mal gusto y ciertas críticas tal vez un poco excesivas, pero ese es el mal menor a darte una herramienta a ti, funcionario público, que puedas usar para censurar a las personas, ¿no? Que puedas decir, deja de criticarme porque te voy a demandar por uso de imagen, por uso de voz. Eso en el caso de los personajes públicos, especialmente a nivel de gobierno o a nivel de tal vez periodismo relacionado a temas de gobernanza. Pero en el resto de los personajes públicos hay que analizar el caso, ¿no? Por ejemplo, un artista no necesariamente tiene que tolerar ese tipo de críticas. Lo que tendría que un artista tolerar es más fotos en lugares públicos, ¿no? Un artista famoso tiene que tolerar que le tomen fotos en lugares públicos y esas fotos sean divulgadas y sean publicadas. Insisto, no es lo mismo una persona de vida privada. Si a mí mañana me toman una foto caminando por la calle y la foto la empiezan a usar en portadas de diarios, yo por supuesto que puedo reclamar. Pero hoy en día no hay el marco legal que te permita ir hacia una autoridad una ruta administrativa o judicial que te diga, este es el procedimiento. Sí. Entonces lo hay. Hoy no hay. Entonces lo que tienes que hacer hoy es usar otras normas que no fueron diseñadas para esto, para tratar de salir adelante del tema. Y pues no es lo ideal, es problemático. A veces las personas se desalientan y ni siquiera pues, lo intentan o continúan. Entonces, insisto, está en la Constitución nuestra, dice claramente, se protegerá la voz y la imagen de las personas, pero también dice la ley regulará, protegerá, y eso es lo que nos está faltando desde el 2008. Y entonces ya son algunos años, ¿no? Y repito, antes tal vez la urgencia no era tan grande porque no existían estas herramientas tecnológicas, pero hoy que ya todos hemos visto, porque ya ChatGPT y compañía ya tienen un tiempo de existencia y ya creo que la mayoría de la gente sabe y está consciente de lo que pueden hacer. Ahora sí que la necesidad está clarísima, ¿no? De decir, bueno, a ver, esto puede manipular con tanta facilidad que tiene que haber algún tipo de protección legal, incluso hasta para disuadir. No, la persona que lo vaya a hacer diga, bueno, me enteré que ahora está esta ley, vi que las sanciones hay unas multas, o sea, algo ayuda también eso. O sea, todo este tipo de cosas ayuda a ir cambiando la cultura de desprotección que hay hoy en día. Y repito, estas herramientas se vuelven más sofisticadas, no cada año, cada mes que pasa van mejorando. Y yo creo que dentro de poco no vas a poder distinguir de lo falso y lo real. Eso precisamente era lo que iba a comentar. Hoy en día tal vez se puede distinguir un poco y la inteligencia artificial está aprendiendo a reprisar tono de voz, volumen. Le falta tal vez pulir ritmos, sonidos particulares, risas, etcétera, por ejemplo, de un audio. Pero el día de mañana eso ya va a estar muy pulido y seguramente también va a haber programas que sean como un voice check, o sea, como un fact check, ¿no? Que te chequeen si realmente es el verídico o no. Pero seguramente va a ser también una frontera muy difícil de saber de qué lado estás. Entonces, como también, hablándolo desde la norma, y está bien, está en la Constitución, se quiere ir a la ley, pero ¿cómo lograr? Porque este ya va a ser el camino de ahora en adelante. O sea, esta es una norma y una ley, pero me parece que esto va a filtrarse en todas las esferas de nuestras profesiones y actividades cotidianas. Sí. Entonces, ¿cuál es tu visión? Ya que en el 2020 lo estabas viendo mientras todos estábamos asustados por pandemia, tú te estabas pensando, bueno, va a venir inteligencia artificial. ¿Cómo lo estás proyectando? ¿Qué está pasando en otros países con respecto a la legislación de inteligencia artificial que no se reduce a ChatGPT? De acuerdo. En Ecuador tenemos un proyecto de ley de inteligencia artificial en este momento. Está en la Asamblea, ya está en primer debate.
no regula el derecho de imagen y de voz. Eso lamentablemente no lo están incluyendo. Otra posibilidad sería que lo incluyan ahí, pero en este momento no está. Ya vi el proyecto y no está. Pero sí las otras cosas que tú mencionabas en cuanto a los abusos de estas herramientas para otras cosas, no necesariamente la imagen y la voz, porque estas herramientas también pueden servir para otro tipo de abusos, ¿no? Correcto. Producción de documentos, estafas, etcétera. Y ahí sí están creando, que no era la idea que yo tenía para estos temas de imagen y de voz, pero en esa propuesta de ley sí están creando una institución de control y de gobernanza y regulación de la inteligencia artificial. El tema con la inteligencia artificial, que me parece que todavía la mayoría de las personas no lo tienen claro, es que la palabra inteligencia está mal utilizada, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la forma en que funcionan estas herramientas no es mediante la comprensión. Estas herramientas no comprenden. Usan un elemento estadístico para anticipar la siguiente palabra. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, en la mañana sale él, entonces la herramienta ve todas las veces que se ha usado esa expresión y ve que la palabra sol es la que más se utiliza. Entonces te dicen, en la mañana sale el sol. Pero no está comprendiendo lo que es mañana, ni comprende lo que es el sol, ni comprende... O sea, no es un entendimiento como el que nosotros tenemos. Y lamentablemente eso no va a cambiar en el futuro cercano porque es la manera en que están diseñadas estas herramientas. Estas herramientas no se diseñaron a partir de una comprensión, sino que se diseñaron a partir de revisar información estadística previa, cómo se usan las palabras y replicar. Es una verdadera simulación de inteligencia, no es inteligencia real. Eso lo hace un poquito más peligroso, porque si es que estas herramientas comprendieran, entonces los errores que a veces cometen estos sueños que le llaman que están teniendo algunas de estas herramientas cuando empiezan a decir cosas absurdas sin sentido o inventarse cosas, no ocurrirían porque hay una comprensión. Pero cuando uno entiende por qué ocurren, por qué estas herramientas no entienden lo que están produciendo, entonces es más fácil darse cuenta que no debería extrañarnos que pasen estas cosas que de repente dicen barbaridades inventadas. Hay un caso famoso que hubo no hace mucho en Estados Unidos de un abogado que estaba usando ChatGPT para ayudarlo en la investigación y creó unos casos de la nada que no existían. Es decir, simplemente le dio unos casos para lo que él necesitaba y le suspendieron la licencia profesional por unos meses. Y entonces yo creo que mucho de esto pasa porque no tenemos claro cómo funcionan y como se llama inteligencia artificial, nosotros asumimos que es una inteligencia equivalente a la nuestra, pero no lo es. Entonces a eso tienes que sumarle el problema de toda esta actividad creadora, que realmente no lo es, de estas herramientas que ahora pueden hacer dibujos y diseños y animaciones y música, etcétera, que realmente son copias muy sofisticadas de obras anteriores que han sido alimentadas a la herramienta artificial. Entonces, claro, es un recopilador de información previa. Así es, que produce nuevos contenidos que son tan bien hechos que es difícil de identificar a cuál originalmente pertenecía la fuente, digamos. Y el problema es que esa alimentación que hacen, la hacen sin permiso de ningún autor, simplemente toman las obras, alimentan a la inteligencia y no pagaron ningún tipo de licencia, ni de derechos, ni nada. Ya en este momento en Estados Unidos hay como 30 juicios contra diferentes empresas de inteligencia artificial, ya perdieron los 2 primeros, justamente por esto, porque alimentaron a las herramientas, a ChatGPT y compañía, y nunca pagaron absolutamente nada, y ahora estas herramientas replican otras obras que son diferentes a las anteriores, pero que en el fondo lo que están haciendo es tomando esa obra preexistente. Que es como un plagio. Es como, sí. No pues porque ni siquiera estás citándolo, ¿no? Sí, no es un plagio tradicional porque si tú comparas lo que produce versus la que le alimentaste, son diferentes. Pero ese acto de reproducción inicial debió ser autorizado. O sea, tú no puedes simplemente coger 50,000 libros y alimentar a una herramienta tuya y después hacer negocio con eso y no pagar nada. Simplemente eso no, la ley lo prohíbe. Entonces, es un momento interesante porque se están abriendo muchos frentes con esto de la inteligencia artificial, unos más urgentes o graves que otros, pero sí creo que es importantísimo que todos entendamos cómo funcionan para protegernos, ¿no? Porque lamentablemente no entienden lo que hacen estas herramientas. No hay una comprensión real de lo que están produciendo. Claro. Flavio Arosemena es abogado máster en Derecho y su especialidad está en el área
de propiedad intelectual y nuestra conversación de hoy gira en torno a cómo proteger la imagen y la voz de las personas frente a la inteligencia artificial. Volviendo entonces, y ya como para ir concluyendo nuestra conversación, y lo más importante es a la norma y a la respuesta en la Asamblea. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo está ese proceso? Bueno, yo lo que estoy haciendo ahora es tratando de volver a poner el tema en un poco la palestra de la discusión. Sí estoy recibiendo bastante acogida por el tema de la vigencia de la inteligencia artificial, digamos, por lo vigente que está el tema. Y entonces lo siguiente es auspiciar que un asambleísta, uno o varios asambleístas auspicien esta propuesta. Yo no creo que tiene que ser exactamente lo que yo presenté. Pueden haber, por supuesto, pueden haber cambios. Lo que quiero es que tengamos una buena norma de protección de la imagen y la voz. Y entonces todavía hace falta que a nivel de asambleístas alguien se interese en el tema. Y por eso estoy tratando de crear más conciencia. Es un tema que requiere de un impulso por parte de legisladores, por parte de asambleístas. Y eso es un poco lo que nos está faltando. Yo creo que también hay que recordar que este tema está relacionado a la juventud, ¿no? La juventud de ahora vive un mundo muy complicado y entre otras cosas por el uso de imagen y voz de los chicos en las redes, a veces sin permiso, a veces con un consentimiento viciado, y entonces hay casos de depresión, de ansiedad, los jóvenes están con muchos problemas emocionales. Ellos están creciendo con redes sociales que pues nosotros no, gracias a Dios, digo yo, no las teníamos cuando éramos adolescentes, y entonces tienen una serie de problemas graves por el abuso de las redes sociales, y mucho de eso está relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? Y ya han habido casos terribles de pues hasta suicidios, ¿no? Y eso es un poco lo que uno tiene que tratar de cambiar la cultura, y una buena ley es parte de eso, ¿no? Bien, si alguien quiere saber más de este proceso, de repente no sé si haces publicaciones o te encuentran en LinkedIn donde compartas artículos sobre este tema. Seguro que sí. Con mi nombre, Flavio Arosemena Urbano, me encuentran en LinkedIn, me encuentran en YouTube y también en Google pueden encontrar artículos. Así que si alguien está interesado, pues con mucho gusto puedo contestar cualquier inquietud que tengan. Y como digo, creo que un poco es un tema de país y de crear conciencia, porque sí es algo necesario y que se ha vuelto todavía más urgente de lo que era hace 5 años. Sí, cada vez lo va a ser más. Y creo que cada uno de nosotros se queda con eso en la mente de, y si yo ya he mandado una nota de voz, podrían reproducir mi voz. Exacto. Si yo he estado en un programa de radio, podrían reproducir mi audio. Y pues, ¿para qué usan tu voz? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Exacto. Flavio Arosemena, abogado, muchísimas gracias por estar aquí. Seguramente más adelante conversaremos cuando ya esté más avanzado y nos cuentes en qué ha terminado este proceso. Seguro. Muchísimas gracias. Gracias.